hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Queremos dar gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Hoy queremos iniciar nuestro tiempo de alabanza y de adoración, pidiéndole al Señor que aún en este tiempo tan difícil, tan complejo que hemos vivido, que el Señor siga renovando nuestro corazón, que el Señor siga renovando nuestro ser, nuestra vida, y esperando que todos los días también el Señor perfeccione la obra de la cual habla la palabra de Dios hasta el día en el que Él regrese. Así que yo le invito que ahí en el lugar donde usted está reunido con su familia, tal vez solo, en su lugar de intimidad con el Señor, entre a la presencia del Señor y cante esta canción desde el fondo de su corazón. Señor
queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Primeramente, pues les quería comentar que tras ayer estuve en la iglesia y de verdad que me dio muy duro, me dio mucha nostalgia de recordarlos a cada uno de ustedes. Miraba las sillas desocupadas y recordaba, aquí se sentaba el pastor Luis, aquí se sentaba mi hermana Feria, aquí se sentaba la hermana Cecilia. Bueno, cada uno de los puestos uno se queda mirando y recordando a la persona, miraba hacia adelante, los espacios donde estaban los que tocaban la música, la pastora, bueno, cada uno de los espacios, y realmente es muy duro volver y mirar la iglesia desocupada. Pero bueno, tenemos fe y confianza que pronto volveremos. Los extrañamos muchísimo, montones. Volver a ir a ese lugar tan maravilloso donde se alaba a Dios. Volvemos a tener un encuentro íntimo con Él. Entonces, no, pues nada, muy pronto vamos a estar todos reunidos. Entonces, eso les comento, que sí da mucha nostalgia ir a la iglesia. Pero bueno, Dios misericordia y pronto nos volveremos a reunir. Mis hermanos, yo había estudiado un tema para compartir el día de hoy, contarles dos testimonios. Bueno, uno de los testimonios es que llegó a la casa una amiga y mi amiga venía a venderme un pan que ella está haciendo en su casa, venía a venderme pan. Y me dijo, estamos graves en la casa, no, en estas cuestiones de cuarentena pues no nos han dado mucho dinero, yo estoy haciendo pan, pero pues nos falta algo más para acabar de completar. En la casa de ella se dedican a las confecciones, pero pues en este momento de cuarentena la ropa es algo que no se está vendiendo mucho. Entonces yo le dije, amiga, pues yo la verdad no tengo nada que darte, pero tengo una idea. Yo estoy haciendo trajes de esos que se hacen para el COVID-19, esos overoles. Yo le calqué el molde que yo tengo. La verdad duré mucho tiempo sacándolo, pero bueno, yo se lo calqué, se lo dije, tengo este molde, espero te sirva. Llamé a mi proveedora de telas y le dije, por favor, dale buenos precios a mi amiga, ayúdala por favor, y así fue, le dieron buenos precios, se fue con el molde. No olvidé ella a saber en 2 meses, hasta que ayer me llamó y me dijo, amiga, ese molde fue de una bendición muy grande, estoy vendiendo overoles, pero muchos overoles, y de eso nos hemos mantenido una familia de 7 personas, nos hemos mantenido gracias a Dios y a esos moldes. Muchísimas gracias por tu ayuda. Ese es mi primer testimonio. Y el segundo, yo también estaba haciendo overoles, estaba haciendo tapabocas, con mis 3 hijos en el colegio, clases virtuales, al celular pueden entrar 1000 mensajes al día, trabajamos del uno, trabajamos del otro, el profesor uno, el profesor otro. Realmente es una situación muy estresante. Por el estrés me duele muchísimo la cabeza, se me inflama la cara. Era una situación muy agobiante. Hasta que fui a los pies del Señor y dije, Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más, el peso que estoy llevando es mucho, Señor, y yo me estoy agotando, es terrible la situación. Entonces, bueno, esperé en el Señor. Esa misma noche mi esposo me dijo, Rosa, nos está yendo bien en el local nuevamente, duramos un tiempo cerrado, pero pues él volvió a abrir la reja abajo, o sea, abre muy poquito, él tiene una fábrica de clinas, pero él sigue vendiendo a reja cerrada. Pues mis hermanos, ha sido una bendición muy grande, gracias a Dios y a las oraciones que se han hecho en Facebook Live, que son los jueves a las 7 de la noche, y los ayunos, que son los sábados a las 9 de la mañana, son unos momentos muy especiales de oración, y eso ha traído una bendición tan grande en mi vida. No estamos yendo a la iglesia porque no nos estamos congregando en la iglesia, pero sí en casa, los domingos, los sábados, en Zoom y los jueves por Facebook Live. Ha sido una bendición enorme. Este hombre está vendiendo, gracias a Dios, mucho, y él ha podido nuevamente mantener todo el hogar, y entonces yo ya estoy bajándole a mi trabajo muchísimo, de igual, pero no quería soltarlo del todo, o sea, siempre seguía ahí metida. Entonces llegó la semana pasada mi pastora junto con una hermana
y mi hermana decía, me daba un consejo y me decía, tantas cosas es como cuando uno lleva una abrazada de pelotas, en cualquier momento una pelota de esa se va a caer y se va a desbalancear todo, o te vas a enfermar, pues lo que ya está sucediendo, o va a pasar algo, tienes que soltar porque tu primer ministerio es el hogar. Yo le di gracias a Dios, yo dije, Señor, esta era la respuesta que estaba esperando, lo que me dijo mi esposo, lo que me dijo mi hermana, realmente era la respuesta que estaba esperando, me gocé en eso, he soltado mucho, realmente era agobiante y ya veo mejor, ya por lo menos duermo en las noches, ya tengo vida. Entonces, mis hermanos, un consejo sabio y a tiempo es muy importante. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces busquemos un consejo sabio en personas sabias, como nuestra pastora, como los líderes de la iglesia. No busquemos consejo en otras partes, busquemos consejo en la palabra de Dios y en nuestros líderes. Entonces eso era la reflexión que yo les quería dar. ¿Qué tipos de consejos estamos escuchando y llevarlo a cabo, no? Y llevarlo a cabo, porque la misma nos da escuchar un consejo y no llevarlo a cabo. Entonces escuchemos por favor un consejo sabio y llevémoslo a cabo. Muchísimas gracias, me alegra muchísimo, pero muchísimo poder compartir este momento con ustedes. Los extraño mucho, no solamente yo, o sea, con todas las personas que yo he podido hablar me dicen, extraño la iglesia, extraño la iglesia. Muchísimas gracias y con nosotros nuestra pastora. Buen día. Buen día, queridos hermanos y amigos, es un gusto volver a saludarles hoy en nuestro culto dominical. Es una gran bendición poder compartir esta palabra con ustedes y poder compartir algo de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, que sabemos, estamos seguros que va a ser una palabra de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. El título de esta enseñanza es Entre la ansiedad y el miedo. Me he dado cuenta en este tiempo que llevamos de cuarentena y todo el tiempo que llevamos muchos de nosotros encerrados, me he dado cuenta que hay varias personas que están padeciendo de ansiedad y están padeciendo también de temores. Y creo que es algo aparentemente natural o es algo normal en los corazones de nosotros, incluso nosotros como creyentes, como iglesia, no es que estemos exentos de sentir ansiedad o de sentir miedo. Yo creo que lo hemos sentido cuando recién comenzamos todo esto, cuando empezamos a ver tantas cosas en televisión, en los medios, en las redes sociales. Creo que nuestro corazón se llenó de temor y se llenó de ansiedad. Y quería hoy compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con esto, la forma como podemos nosotros afrontar nuestras ansiedades y nuestros temores, pero basados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra ancla, la palabra de Dios es el sello que nosotros necesitamos, la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida para poder seguir adelante y afrontar cada situación que vivamos. En este tiempo hay cosas que capturan nuestra atención y usualmente nosotros como seres humanos queremos saberlo todo, queremos tener al tanto todas las cosas, queremos conocer todo, queremos saber por qué están pasando las cosas, surgen muchas preguntas, surgen muchas incógnitas en nuestro corazón. De hecho, esta semana hablaba con alguien y me preguntaba si nosotros deberíamos planear para el futuro o no, que con todo lo que está pasando, incluso nosotros como iglesia teníamos toda una planeación realizada y es una planeación que nos tocó cambiar, modificar, suspender, y creo que no me pasó solo a mí, nos pasó a muchos de nosotros. Algunos tenían planeados viajes, otros tenían planeadas otras cosas, en este tiempo otras situaciones tal vez. Y este tiempo nos ha llevado a modificar toda nuestra vida. Y no es que hacer planes esté mal, de hecho la Biblia habla incluso que cuando uno va a hacer una obra o cuando uno va a hacer algo es bueno planear. Pero todos nuestros planes nosotros debemos someterlos a Dios, porque en cualquier momento cualquier cosa puede llegar a pasar, como es lo que estamos viviendo hoy en día. Hemos aprendido también muchas cosas, pero también hemos recibido tanta información y esa información es bueno filtrarla. Hace 8 días les decía que en lo posible no comparta tantas noticias, porque a veces hay noticias que ni siquiera sabemos si son reales o no y nosotros empezamos a compartirlas. Hay cosas que generan pánico en las personas y generan más miedo y más ansiedad en las personas, y nosotros lo que hacemos a veces es compartir esa información
en vez de hablar de Dios, que en realidad es lo que nosotros más deberíamos hacer en este tiempo. Por eso es importante que nosotros controlemos las cosas, que nosotros filtremos la información y que solamente compartamos aquellas cosas que realmente estamos seguros y que van a ser de beneficio para otras personas o a manera de información, pero no que causen pánico, porque eso también estamos viviéndolo en este tiempo. Creo que ustedes han escuchado también hablar de las teorías de conspiración. Algunos de ustedes tal vez habrán leído y se habrán documentado respecto al tema, aunque eso no es lo que voy a tratar. Pero a veces esas teorías de conspiración, cuando nos metemos demasiado en estos temas, y lo escuchamos por los medios de comunicación, lo escuchamos incluso a veces en enseñanzas, en casos muy particulares, produce en el corazón de las personas, en lugar de respuestas, lo que produce es incertidumbre y ansiedad. Entonces, si ustedes de las personas que está investigando y estas cosas lo que están haciendo es produciendo más ansiedad y tal vez más angustia en su corazón, entonces es un tiempo en el que usted también pueda hacer como un stop, pueda parar y pueda filtrar la información y pueda ver las cosas de una manera diferente y se meta más a estudiar la palabra de Dios. Por eso hoy quiero dejarle en su corazón al menos 2 puntos importantes, 2 puntos principales. Posiblemente pueda tratar este tema más adelante, pero Dios colocaba en mi corazón el poder compartirles a ustedes esto. Creo que nosotros en este tiempo también algunos tal vez no hemos perdido el sueño en algunas noches cuando vemos que las cosas no evolucionan, cuando vemos que la economía está tambaleando, cuando vemos que las cosas no salen como esperamos. Entonces estas ansiedades y estos temores se alojan tanto en nuestro corazón y nosotros nos olvidamos que tenemos la mayor herramienta en nuestras manos, que es la palabra de Dios, para poder combatir todos estos temores y estas ansiedades. Lo primero que quiero que se quede grabado en su corazón y que usted lo tenga muy presente y muy en cuenta es que recuerde que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Es decir, nosotros no estamos llamados a ser personas sabelotodos, no estamos llamados a ser personas que tenemos que estar enterados de absolutamente todas las cosas para poder sentirnos bien. Todos pueden tener su propia teoría o pueden tener como su propia teoría respecto a la situación que nosotros estamos viviendo, y quiero decirle que en el tiempo de los apóstoles fue exactamente igual. Ellos también tenían en sus cabezas, en sus mentes, preguntas, y tenían muchas cosas que no fueron resueltas de la manera como ellos querían que Jesús en su momento se las resolviera. Ellos preguntaban, por ejemplo, acerca de la futura restauración de Israel. Muchas personas también hablaron acerca de lo que pasaría con el Mesías, acerca de lo que pasaría, y especulaban mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Bueno, y surgían cantidades de preguntas y cantidades de cosas que también se alojaban en la mente de los discípulos. Y ellos en ocasiones preguntaban acerca de la restauración del reino de Israel, de cómo sería, y especulaban muchas cosas, pero Jesús les respondió de una manera bastante contundente. Y eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 7. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Dice la palabra así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús nos siguió con esto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Jesús no siguió con esto la curiosidad de los discípulos. Voy a leérselo nuevamente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando Jesús le está diciendo esto a los discípulos, es una manera de decirles, no les corresponde a ustedes o no les toca a ustedes saber todo lo que está pasando, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos esto y lo asimilamos como una verdad para nuestra vida, ¿qué podemos entender? Que estas situaciones, por más difíciles que parezcan, sabemos que están en la potestad de Dios. Y mientras estén en la potestad de Dios, nosotros podemos tener una confianza muy grande que Él tiene el control, y que Él tiene el control en cualquier circunstancia, por más adversa que parezca. Así que el Señor les dice a ellos en estas palabras, o parafraseando lo que el Señor dice es, no les corresponde a ustedes saber todo. Y esto a nosotros como creyentes nos va a ayudar a entender los propósitos del Señor en cada situación y a manejar también esos procesos de ansiedad que podemos llegar a pasar.
Hay muchos que especulan sobre cosas, hay personas que andan indagando sobre muchos asuntos y sobre cosas que en realidad no van a contribuir para nada para su desarrollo personal, ni van a contribuir para su crecimiento espiritual, ni tampoco van a contribuir en muchas ocasiones también para lo que usted pueda aportarle a los demás. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos limitaciones. El ser humano no quiere entender eso. El ser humano ha luchado durante los años, durante los siglos, con querer saber todo lo que está en la mente de Dios, y eso no es posible, porque nosotros, como seres humanos, tenemos una mente finita y una mente limitada, muy diferente a la mente de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 17, dice de la siguiente manera: y vi toda la obra de Dios, y decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Esto lo escribió, y Eclesiastés, para quienes han leído este libro, el autor de Eclesiastés se dice que fue Salomón. Y le quiero decir que si lo que está pasando ahora o lo que estamos viviendo ahora es conspiración o no, si es un plan para consternar el mundo y para manipular el mundo o no, más que seguir indagando en estas cosas, porque estas situaciones nos van a causar ansiedad y nos van a causar confusión, la mejor solución que nosotros tenemos ante todo lo que está pasando es comprender que tenemos limitaciones y que no necesitamos saberlo todo o dominarlo todo para tener paz. Este ha sido un tiempo en el que creo que tanto usted como yo hemos aprendido a depender de Dios, y eso es muy difícil, ¿sabe? Para nosotros. Difícil cuando estamos acostumbrados a vivir por nuestros propios medios, a vivir por nuestros propios recursos, y en ocasiones Dios nos lleva a depender de Él, a depender única y exclusivamente de su soberanía, de su voluntad y de su mano, muy similar a lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando pasaban en el desierto. Ayer recordaba los episodios del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y cuando ellos no tenían que comer y el Señor les proporcionaba el maná, y el maná era un alimento diario, era algo que ellos tenían que recoger y que tenían que almacenar diariamente, pero no podían, es decir, solamente guardaban lo que podían consumir en el día, no les servía para el día siguiente porque se dañaba. Y era una manera también representativa de el buscar también la presencia de Dios todos los días, porque Dios es nuestro maná, Él es el maná del cielo. Cuando pensaba en estas cosas, por un momento decía, bueno, ¿cómo habrá sido ese tiempo? Ellos debían sentirse en momentos también angustiados, pero aún así Dios les daba su provisión diaria, y Dios les mostraba que fue su proveedor durante todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Dios lo hizo y Dios les sostuvo en medio de su dificultad y en medio de estos tiempos que fueron quizá los más difíciles, unos de los más difíciles para el pueblo de Israel. Y creía y creo en la fe que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nosotros podemos confiar en Dios como nuestro proveedor, podemos confiar en Dios en los momentos de adversidad, podemos confiar en Dios en todo momento, en que Él es nuestro maná, y tenemos que aprender a depender de Dios en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Así que después de que, por ejemplo, Salomón indagó y preguntó, y un hombre lleno de sabiduría, porque la Biblia dice que Salomón, algo que le pidió a Dios fue sabiduría, y Dios se la concedió, y quizás en la historia no ha habido personas tan sabias como lo fue el sabio Salomón. Aún así, en medio de su sabiduría y en medio de todas las cosas, él llegó a una conclusión al final de sus días. Una de las conclusiones se la acabé de leer en el versículo 17 del capítulo 8 de Eclesiastés, que él, o se lo podría resumir en que él vio que todo lo que se había hecho debajo del sol y todo lo que el hombre buscaba con afán para descubrir todas las cosas, no lo iba a poder hacer, porque Dios tampoco se lo iba a permitir también. Sin embargo, al final de sus días, Salomón escribe lo siguiente, y eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice Salomón: aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos.
Y creo que no puedo llegar a una conclusión más sabia. La conclusión más sabia que nosotros podemos tener en estos tiempos, no solo en las dificultades que estemos atravesando, sino en todo momento, es que nuestra vida debería centrarse más que en indagar cosas, más en el preguntar el por qué pasó esto, por qué vino esto, por qué resultó esta situación en el mundo, si es una conspiración, si no lo es. Realmente a la conclusión que llega Salomón es, miren, lo mayor que podemos hacer es temer a Dios y obedecer sus mandatos, porque este es un deber que tenemos todos. Mi pregunta sería en esta mañana, usted, amigo, amiga que me escucha, ¿será que estamos obedeciendo los mandatos del Señor? ¿Será que nosotros estamos concentrados realmente en conocer su palabra, en profundizar en ella, no en leerla, sino en conocerla, en entenderla? Y si realmente nosotros tememos a Dios. Y de este versículo quiero desencadenar, o quiero conectar más bien, el segundo punto que quiero que hoy se quede grabado en su corazón. El primero es que recuerde que nosotros somos seres humanos con limitaciones y no nos corresponde a nosotros saberlo todo. Lo segundo que quiero dejar en su corazón hoy, según también lo que nos relata ahí Eclesiastés, es que nosotros no tenemos por qué tener temor de las crisis. Nuestra vida a veces transcurre entre la ansiedad y los miedos. La ansiedad porque las cosas no se dan como nosotros esperamos, y los miedos porque estamos afrontando situaciones y nuestra vida se llena a veces ni siquiera de miedo, sino de pánico del futuro, de pánico de qué será lo que va a venir, de pánico de cómo haré para responder con estas obligaciones o con estas situaciones, de temores y temores en nuestra vida y en nuestro corazón. Y quiero decirle que nosotros no tenemos que tener temor a las crisis que puedan venir, ni siquiera deberíamos tener temor al ser humano. Hay personas que le tienen temor a las reacciones que puedan tener los seres humanos. Realmente la Biblia siempre nos dice que nosotros debemos temer a Dios, y eso nos decía a Salomón en Eclesiastés cuando nos decía: nuestro deber como seres humanos no es conocerlo todo, nuestro deber como seres humanos en realidad solamente se limita a esto, a temer a Dios y a obedecer sus mandamientos. Cristo nos advirtió que en el mundo en el que nosotros estamos y el mundo que nosotros enfrentamos, la Biblia dice, para quienes creemos en el Señor, que nosotros seríamos como ovejas en medio de lobos. Así que sabemos que estamos en un mundo agresivo. Nosotros tenemos la convicción en nuestros corazones a veces que creemos que el mundo puede llegar a mejorar, pero quiero decirle que la Biblia nos dice a nosotros como creyentes que nosotros seremos como ovejas en medio de lobos, pero aún así Él nos envía a nosotros y nos manda a no tener temor, porque a su tiempo el Señor revelará aquellas cosas que están ocultas en el corazón de los hombres. No sé si a usted le ha pasado, y yo creo que usted lo puede ver en los Salmos, y creo que usted que ha leído, si alguna vez ha leído los Salmos, varios de los Salmos que usted encuentra en la Biblia, va a encontrar la prosperidad del que no teme a Dios y comparado con aquel que confía en el Señor. Y cuando algunos salmistas están escribiendo sobre esto, empiezan a ver la prosperidad de aquellos que son impíos y su corazón se llena a veces de rabia, se llena de preguntas, diciendo: bueno, Señor, pero si esta persona no está haciendo lo correcto, ¿cómo es que está ahí? ¿Cómo es que está siendo prosperado? ¿Cómo es que le están pasando estas cosas aparentemente buenas? Y yo que te busco, tengo muchas cosas en contra, mi familia se ha venido en contra mía, no quieren escuchar tu palabra, etcétera, y todas las cosas que usted quizás de alguna u otra manera está viviendo. Sin embargo, Dios en su palabra nos envía a no tener temor, y nos envía a no tener miedo, y a confiar únicamente en su providencia, y a confiar en que en su momento el Señor hará lo que Él tenga que hacer, no lo que nosotros creemos que Él tiene que hacer, ni tampoco lo que nosotros quisiéramos que Él hiciera en el tiempo en el que nosotros queremos. Dios tiene sus tiempos, y eso usted lo puede ver marcado a través de la Biblia. Dios tiene sus tiempos perfectamente programados, porque Él es un Dios ordenado. Así que Él a su tiempo hará lo que Él tiene que hacer y lo que la Biblia nos dice que ocurrirá en su momento. Mateo 10, versículo 26 dice: así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a veces nosotros tenemos miedo de las cosas que estamos viendo, porque todo lo que estamos viendo
creo que ha generado preguntas, ha generado también caos, y no solo caos nacional, sino caos mundial. Todo lo que nosotros estamos viendo, aunque no entendamos los propósitos, aunque no entendamos por qué está llegando, la Biblia nos dice que no tenemos que tener temor. Vemos a personas que amenazan a otros, vemos situaciones que amenazan nuestra existencia, amenazan nuestra tranquilidad, pero la palabra de Dios dice que en el tiempo en el que sean reveladas las cosas será en el tiempo de Dios, y todo lo secreto, dice la Biblia, se dará a conocer a todos. Solo es cuestión de esperar en el tiempo de Dios. Y sabe, cuando yo leo estos versículos traen mucha confianza y mucha esperanza a mi corazón, y es lo que quiero dejar hoy en su corazón. Nuestra confianza y nuestra esperanza no está en saber lo oculto que hay detrás de todo esto. No está en conocer exactamente por qué vino, cuándo se va a ir y por qué son estos propósitos y cuáles son los planes. No, nuestra confianza simplemente descansa en el hecho de saber que tenemos un Dios justo, y un Dios cuyos ojos, y veía algunos textos donde usted lo va a ver claramente en la Biblia, donde dice que los ojos del Señor están sobre cada ser humano, sobre cada persona. Es decir, Dios no está ajeno a todo lo que está pasando, no está ajeno a la violencia que podemos ver, no está ajeno a las injusticias que causan seres de pronto, o personas que puedan llegar a tener más poder sobre aquellos más débiles. Dios ve todas las cosas, y eso nos dice la palabra, que Él está y sus ojos están sobre toda la raza humana, y Él actuará a su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 dice de la siguiente manera: me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, dice la Biblia, por cada cosa que ellos hayan hecho. Se lo voy a leer nuevamente. A su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. No es nuestra preocupación, ni es nuestro deber, ni es nuestra responsabilidad pensar en que, o más bien actuar o hacer que cada persona realmente pueda recibir el pago y la retribución de las cosas que han hecho, porque la Biblia dice que eso es algo que le corresponde al Señor. Hay un versículo que tal vez usted ha leído y lo quiero traer tal vez en este momento a memoria, y dice el Señor en su palabra que nosotros descansemos en Él, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿sí? Y no aplica que nosotros digamos, bueno, yo puedo ser un instrumento de la venganza del Señor, porque a eso no nos llamó el Señor. Dios nos llamó a descansar en su voluntad y a tener la plena convicción de que Él a su tiempo hará lo que tenga que hacer, tanto a los malos como a los buenos, por cada situación o por cada cosa que hayan hecho. Y esto también es una enseñanza para nosotros como creyentes o como personas que estamos aprendiendo a conocer de Dios en este tiempo, en que nosotros debemos sintonizarnos en creer más en el Señor y confiar en su palabra, y en atesorar aquellas cosas que nos ayudan a nosotros para ser mejores personas. Un buen cristiano, una persona que realmente practica la palabra de Dios, debería ser un buen vecino. Un buen cristiano debería ser un buen ciudadano. Así que no aplica que, aunque nosotros digamos o decimos que somos buenos cristianos, y nosotros no cuidemos la naturaleza o no hagamos ciertas cosas que están a nuestro alcance, porque realmente debemos hacerlo así. Pero no podemos trasnocharnos, mis hermanos, ni perder nuestra paz ni nuestra tranquilidad viendo las injusticias, aunque sé que en nuestros corazones se llenan de impotencia, pero nosotros podemos llevar todas las cosas delante del Señor. Cuando podamos hacer algo por alguien, hay que hacerlo. Cuando veamos de pronto que hay injusticias, y si nosotros pudiéramos levantar nuestra voz por alguna situación, claro, no digo que no es bueno hacerlo, hay que hacerlo, pero nuestra vida no puede perder la paz por estas situaciones. Nosotros necesitamos confiar en el Señor y confiar en la retribución que Dios dará, tanto a buenos como a malos, según sus obras, porque eso dice la palabra. Y también nosotros debemos vigilar de cerca nuestras obras. Si bien nuestras obras no nos hacen salvos, porque por lo que hagamos nosotros no vamos a ir al cielo, así hayamos sido personas demasiado buenas, recuerden que nosotros vamos al cielo solamente por gracia, y porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, y porque nosotros hemos creído en Él. Realmente no quiere decir eso que nuestras obras tengan que ser aparte de lo que dice la palabra de Dios. Al contrario, nosotros debemos dar buenos frutos, y eso debemos mostrarlo aún más en este tiempo. Y aunque los tiempos de crisis no siempre van a ser quitados, mis queridos amigos, cuando nosotros escuchemos
las malas noticias, cuando la ansiedad o el miedo traten de apoderarse de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, que quieran dominarnos y en ocasiones llevarnos a nosotros a la desesperación, recordemos siempre las promesas de Dios. Recordemos que hay promesas de Dios para los justos y para aquellos que confían en el Señor. Y esta confianza es la que a nosotros realmente nos libra del temor y de la aflicción. A todos los que tenemos a Dios, realmente creo que tenemos todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Compartía con alguien en estos días y le decía, puedes tenerlo todo, puedes tener un buen trabajo, aún en estos tiempos de crisis, puedes tener una buena familia, puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada, no tienes nada. Y nosotros que tenemos a Dios no podemos entrar en todo lo que está entrando el mundo, en desesperación, en ansiedad, en confusión, en tragedias, porque tenemos nuestra esperanza y tenemos nuestra confianza en Dios. Lo hermoso de la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee la Biblia, se encuentra a muchos personajes que en momentos perdieron su dirección, que en momentos entraron en pánico, que en momentos entraron en depresión, que en momentos entraron en tristeza, pero cuando ellos fueron a la presencia de Dios y permitieron que Dios llenara su corazón y quitara todos esos temores y todas esas cosas que estaban ahí guardadas en su corazón, fueron personas que aportaron mucho en el lugar donde estaban y fueron personas que realmente conocieron a Dios de una manera realmente especial. ¿Cuál es mi invitación en esta mañana? Es a que nosotros descarguemos nuestras ansiedades en Dios. Ansiedades tenemos muchas, preguntas también, en qué pasará, en qué ocurrirá el próximo mes, en si la cuarentena se va a acabar o la van a alargar, en qué va a pasar, en qué ocurrirá con las empresas, en qué ocurrirá con la economía, en qué va a pasar con los colegios y con los niños. Y bueno, usted tiene un sinnúmero de preguntas en su mente, pero yo quiero invitarle esta mañana a que usted descargue su corazón en el Señor, a que usted aprenda a confiar en Dios, a que usted pueda tener su confianza puesta en el único lugar donde su confianza jamás será defraudada, y es en la presencia de Dios, es en las manos poderosas de nuestro Dios. Y quiero cerrar con un versículo, con un texto que está en el Salmo, capítulo 112, versículos 7 y 8. Y dice la palabra, ellos, y se refiere a los justos, no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará, tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Miren, mis amados, mientras preparaba esta enseñanza, quería cerrar con un versículo o con una promesa de parte del Señor especial. Usted en la Biblia se va a encontrar muchos desafíos, usted en la Biblia se va a encontrar muchas promesas de Dios, pero las promesas siempre van a estar condicionadas a algo que usted y yo debemos hacer. Es decir, las promesas no se van a cumplir por sí solas. ¿Qué se necesita para que una promesa así se cumpla? Andar con Dios. Cuando usted lee el Salmo 112, que está conectado incluso con el Salmo 111, es decir, estos dos capítulos vienen muy de la mano y vienen muy conectados. De hecho, el Salmo 112 también hace una comparación entre los injustos y los justos, es decir, entre las personas que no conocen de Dios, o cuando usted vea en la Biblia el término impíos, se refieren también a personas que están alejadas de Dios y que su corazón está volcado a hacer el mal o a estar fuera de la presencia de Dios. Y cuando la Biblia habla acerca de los justos, habla de aquellas personas que temen a Dios. Y temer no es tener miedo, temer es tener respeto por Dios, es estar en su presencia, es estar con Él. Así que cuando la Biblia habla acerca de los justos, se habla de los que temen a Dios. De hecho, los versículos que anteceden este texto o este versículo 7, habla incluso de aquellos que han sido generosos, de aquellos que han ayudado también a personas o que han sido generosos. La Biblia dice que las personas que son justas no tendrán miedo de malas noticias. Y dice ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque ellos confían plenamente en que el Señor los cuidará. Si usted tiene temor hoy, si usted tiene ansiedad hoy, quisiera hacerle una pregunta. ¿Realmente usted confía en que Dios lo cuidará? ¿Realmente usted está confiado en que Dios cuidará de su familia? ¿Realmente usted está confiado en que Dios cuidará de su economía o de su empresa? ¿Realmente usted está confiado realmente con todo su corazón en el Señor? Hoy quiero dejar esa pregunta en su corazón. Si usted no ha logrado depositar su confianza en Dios, es lógico que usted esté lleno de temores y de ansiedad.
Pero cuando usted confía en que todo lo que está pasando, Dios tiene el control, en que así usted está enfermo, Dios tiene el control, en que así usted económicamente no está en la mejor posición, Dios tiene el control, usted puede entender que no va a tener temor de malas noticias. Así las malas noticias lleguen, su corazón no va a tener temor. Dice la palabra que tendrán confianza y vivirán sin temor. Y ese es un versículo que quiero dejar hoy cerrando esta enseñanza para que usted lo atesore. Y si es posible se lo aprenda. No tendré temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque yo confiaré plenamente en que el Señor me cuidará. ¿Y qué más dice el texto? Voy a tener confianza y voy a vivir sin temor. Voy a vivir sin temor. Deje sus miedos, deje sus afanes en el Señor. Dios tiene cuidado de usted. Dios ha tenido cuidado de usted en todo este tiempo. Dios ha tenido cuidado de usted con su familia, no solo ahorita. Dios ha tenido cuidado de nosotros durante los años que le hemos seguido, aquellos que hemos seguido al Señor durante años y aquellos que están empezando a conocer del Señor. Dios tiene cuidado también de usted, de su vida, de su familia, aún de su salud. Así que, amigo, amiga, quiero dejar este mensaje en su corazón y quiero decirle que a pesar de todas las cosas que usted esté viviendo, a pesar de lo difícil de la situación, a pesar de todas las cosas que hoy estamos nosotros enfrentando como nación, incluso como iglesia, como familia, quiero decirle que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nosotros y eso para nosotros debe ser lo que debe marcar una confianza absoluta en nuestro Señor. Piensa en aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje hoy. Comparta este mensaje. Siempre van a encontrar, o de aquí en adelante van a encontrar también una caja de comentarios ahí que usted puede también emplearla, utilizarla. Estamos haciendo nuestras reuniones como estreno para que usted tenga la oportunidad también de interactuar con nosotros. Saludamos a todos aquellos que están viendo nuestra enseñanza hoy, que están viendo también lo que estamos haciendo como iglesia. Queremos seguir en contacto con ustedes y queremos también ser de apoyo para ustedes en estos momentos de necesidad. Si usted está pasando una situación difícil, comuníquese con nosotros, podemos orar por usted. No se olviden también de nuestros live todos los jueves a las 7 de la noche. Estamos teniendo un tiempo para adorar al Señor, pero también para orar juntos. Y ahí estamos también todos conectados para recibir sus peticiones y para poder orar también por cualquier situación que usted esté atravesando o su familia. Así que puede seguirnos también a través de estos medios. Y bueno, quiero cerrar haciendo una oración, orando por ustedes, por sus familias, orando por cada persona también de la iglesia, pero también por aquellos que nos están siguiendo a través de estas enseñanzas. Comparte esta enseñanza, no se quede ahí solamente con ella en su corazón, sino compártala, porque hay personas que hoy necesitan una palabra de esperanza y una palabra de motivación también. Y la única manera realmente de tener esperanza y motivación en este tiempo no es escuchando otras cosas diferentes a la palabra de Dios. Realmente necesitamos anclar nuestra vida a la palabra del Señor y a todo lo que Dios tiene para enseñarnos durante todos los días, porque todos los días se renuevan las misericordias de nuestro Dios. Así que gracias por acompañarnos, gracias de verdad por estar con nosotros y gracias por toda la ayuda que también nos dan de todas las maneras para la iglesia. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Padre amado y Padre bueno, hoy te damos muchas gracias por todas las cosas que tú nos has dado y porque este tiempo vemos tu fidelidad de una manera increíble. Quiero darte gracias por cada familia, quiero darte gracias por cada persona, quiero darte gracias por cada empresario. Oramos hoy, Dios, para que tu mano se extienda a cada uno. Oramos hoy para que tu gloria se extienda sobre cada persona y para que cada uno conozca de ti de una manera personal y única. Hoy oramos por cada persona, por cada familia, por cada uno de los que está viviendo situaciones difíciles. Hoy quiero orar por cada uno de los que está viviendo, afrontando sus procesos de ansiedad, sus temores, sus preguntas. Hoy oro, Dios, para que esta palabra pueda ser una respuesta para el corazón de cada uno de ellos. Hoy oro, Dios, para que sea tu mano trayendo tranquilidad, para que, como dice tu palabra, tú traigas paz a cada corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos confiar en ti, así como hoy lo aprendíamos, que no tengamos temor de malas noticias, que nuestro corazón esté confiado en ti y que vivamos nuestra vida sin tener temor, que podamos vivir nuestros días, Dios, añadiendo sabiduría cada día que vivimos y que podamos vivir nuestros días preparándonos para el encuentro contigo, pero también sabiendo que tenemos que ser productivos en esta tierra. Así que hoy te ruego, Dios, por cada persona y te pido que tu palabra
sea viva y eficaz, como dice ella misma, que aún esté entrando a cada corazón y que pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado a nuestro corazón hoy. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a ver que sea lo que pase esta semana, el mes que viene, este resto de año, podemos estar confiados y seguros en que tú guardarás en completa paz nuestras vidas y nuestros corazones, porque confiamos en ti y porque creemos y esperamos en ti. Gracias, Dios, por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que tú nos das. Te agradecemos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.